Buenos días a todos. Desde ya muy agradecido a la organización de APRESID a invitarnos otra vez a compartir este modelo productivo que ya tiene una vida bastante interesante porque ya llevamos aplicándolo en campos de productores hace más de 15 años. No es algo experimental, sino es algo que ya está en pleno funcionamiento y conocemos también sus resultados, ¿no? Para iniciar esto, muy rápidamente, a mí me interesa hacer una introducción sobre lo que era la realidad en la zona. Vamos a hablar del sur de Santa Fe en particular, donde durante muchos años los sistemas eran mixtos, de rotación agrícola-ganadera, bajo pastoreo directo, en pasturas de alfalfa, en rotación con la agricultura, y nosotros llamamos eso campos vivos, porque eran campos que estaban vivos permanentemente durante todos los 12 meses del año, y eso fue particularmente cierto hasta que empieza la época de la soja, donde si bien trae muchas ventajas, muchas consecuencias, como un aumento de la productividad inicial, un aumento de la rentabilidad, también trae aparejado otras consecuencias como de tipo ambiental, social, estructurales y culturales que son derivadas del monocultivo. Y esto es lo que se denomina, entre otras cosas, por todo lo que decía antes, no puedo ir muy despacio porque tengo pocos minutos, lo que se denomina la pérdida de capital social agropecuario o la taperización de la pampa húmeda, donde son abandonadas virtualmente viviendas, estructuras, caminos, alambrados. Y desde ese enfoque, desde el centro de la zona núcleo, ya sur de Santa Fe, Venado Tuerto en particular, proponemos en el año 2000 el sistema CBI como tratando de dar una respuesta a esa situación que todos conocen de pérdida de fertilidad de los suelos, pensando que eso se iba a irradiar a toda la zona mixta, nada más equivocado porque vino la sojización de la zona mixta. Y si eso pensamos que quedaba ahí, la sojización fue nacional y en campos no agrícolas también. Esa situación nos da los monocultivos con campos de loma y media loma agriculturizados, concentración de haciendas, años de sequía, campos no agrícolas ya sobrepastoreados por altas cargas, disminuye la producción, baja la producción forrajera y animal, disminuye la rentabilidad y otra vez sobreviene la liquidación del stock ganadero. Siempre las vacas se venden, eso es lo que tiene de bueno. Cuando no hay precio, las vacas se venden porque no valen nada, cuando valen mucho se venden porque valen mucho y cuando va mal en la agricultura se venden las vacas para pagar los daños de la agricultura. Eso es antes del 2010 en particular. ¿Qué pasa después del 2010? Bueno, esto es un comentario de la pérdida de nutrientes que cada año tiene la pampa húmeda en general, Argentina, 4 millones de toneladas, se reponen una tercera parte, lo cual es un balance claramente negativo. Después del 2010 tenemos buenos precios, aumento de precios ganaderos y caída relativa de precios, no sé por qué no sale, bueno, ahí decía caída de precios agrícolas. Entonces volvemos otra vez a la carga con CBI en campos ganaderos. Acá la vaca se pregunta, ¿qué hago yo acá rodeada de maíz y soja? Pero fíjense que le va bastante bien. Es posible hacer una rotación agrícola-ganadera con un 80% de la superficie en cultivos agrícolas de alta producción y el 20% con ganadería, y en esa ganadería es posible el modelo productivo de CBI. ¿Y qué es CBI? Bueno, CBI decimos que tiene 4 patas. Esto fue pensado inicialmente para suelos agrícolas, sin ninguna limitación para agricultura, suelos clase 1, en donde justamente altos rindes de esos suelos, pero esos suelos pensamos que tienen que ser rotados con pasturas de muy alta producción, porque si producen mucha soja y mucho maíz, producen también mucha alfalfa. En esos años habíamos puesto 15 a 20 toneladas de materia seca hectárea año, pero créanme que la zona da más que eso. Hemos llegado a medir 30 toneladas en algunos campos. La tercer pata sería, si tengo mucho pasto, altas cargas. Todos los modelos productivos nos dan que por lo menos podemos cargarlas con 5 vacas por hectárea de pastura. Y por supuesto, como tenemos rastrojos, excelentes rastrojos de cosecha gruesa,
es un excelente recurso para ser aprovechado. O sea, estas son las 4 patas. Esta es una pastura de 30 toneladas, para que se den una idea. A ver si sale el... Eso es mucho pasto, créanme que eso le caben muchas vacas, y todos los años. Y no solo alta carga, sino muy alta producción. En los mejores campos tenemos 90 o arriba del 90% de destete por año. Preñeces del 95 y destetes del 90, 92% en algunos años. O sea que si tenemos mucho pasto, evidentemente tenemos mucha producción. O sea, si tenemos esa pastura de alta producción, que está expresado ahí las posibles producciones mensuales a lo largo del año, estas barras acá eran de otro color, disculpen, las barras más petizas representan lo que la vaca realmente cosecha a diente. Acá es pasturas con vacas y bajo pastoreo directo, eso es muy importante. Si esto es lo que se aprovecha, y a este pasto cosechado, aprovechado por la vaca, le aplicamos la cantidad de energía metabólica que tiene la pastura cada mes del año, obtenemos esta curva de energía, que era colorada antes, de oferta de energía que la vaca puede cosechar y aprovechar durante el año. ¿Qué pasa del lado de la demanda? Bueno, si tenemos una oferta de energía, vamos a poner una demanda en energía, o sea, un equivalente de vaca es una medida de energía que representa las necesidades promedio diarias que tiene una vaca de cría para cumplir con los objetivos de producción. Entonces, si vemos que con un servicio de primavera, una aparición de invierno, lactancia de verano y el resto secas, ustedes verán que los niveles de 18,5 se van elevando en la medida que entra en lactancia y van bajando de 18 en la medida que la vaca está seca. O sea, hay diferencia a lo largo del año de las necesidades de comida. Y si eso lo multiplicamos por los días del mes, obtenemos las necesidades mensuales de una vaca de cría en este planteo. Lo multiplicamos por 5 vacas, que era la carga, y lo enfrentamos a la oferta de energía que tiene la pastura. Entonces tenemos la curva esa de demanda de energía y de oferta de energía por parte de la pastura, o sea, las conocidas oferta y demanda. O sea, que acá vemos que ya en primavera-verano, cuando las vacas tienen las mayores necesidades de comida, solamente con pasto es suficiente para mantener una producción muy alta y las vacas en perfecto estado corporal. ¿Qué pasa fíjense, acá en invierno? Bajan las necesidades, pero mucho más baja el pasto. Y ahí dice déficit. Entonces, planteamos un balance energético, vemos claramente que en estos meses estos son niveles de energía negativos, o sea, en déficit, que nos falta cubrir, y esta es la primavera-verano, que nos alcanza y sobra un poquito. Si a estos números negativos de energía los dividimos por el valor de energía, por ejemplo, de 1 kilo de maíz, dividido la carga y los días del mes, nos da los kilos de maíz por vaca y por día para abril, para mayo, para junio, julio, agosto, etc. O sea, lo que era negativo acá lo llevamos a equilibrio, a cero, agregando energía al sistema. Si eso en lugar de hacerlo con maíz lo hacemos con heno, que tiene otro valor de energía, nos da el mismo tipo de curva con otros valores para agregar energía. Y así podemos seguir con suplementos que tengan energía, como hacemos para balancear la energía que está faltando. Pero hoy hablamos de rastrojos, no de agregar. Y los rastrojos nadie da kilos, sino damos hectáreas. Entonces transformamos el balance negativo por el valor energético que tienen los rastrojos. Acá los rastrojos son sin barbecho químico, o sea, queremos que crezca capiquí, boulesia, lamio, todo eso es la comida verde del año que tiene la vaca en invierno, y los residuos agrícolas que conforman el resto de la fibra, energía. Entonces, ¿y qué son los rastrojos? Son chalares, maíces guachos, escape de cuaresma. Una vez comido eso, porque todo eso con agricultura es un problema para sacar de encima. Teniendo vacas, le tiramos un carretel, le echamos las vacas y se lo comen. Y atrás de eso, en los meses fríos, si no fumigamos, aparece el capiquí, boulesia, y tenemos rastrojos de este tipo. Discúlpenme, las imágenes no se ven del color real, pero se pueden dar una idea.
y con algunas espigas de maíz, que no la veo ahora, pero por ahí debe estar, y los rastrojos de soja que también obviamente tiene para aportar. Y nos da un determinado nivel de energía, que eso proyectado a la superficie nos da que en términos generales estamos necesitando 4 hectáreas de rastrojos por cada hectárea de pastura. ¿Se acuerda que habíamos dicho al principio 80-20? Esa sería la relación, 40-1. Con eso razonablemente se puede pasar. ¿Cómo hacer CBI? Bueno, acá tenemos que tener los pilares de la producción, de genética, sanidad y alimentación, bajo el manejo. No me voy a detener en esto, pero en alimentación obviamente tenemos que tener, perdón, se pasa, tenemos que tener claramente qué forrajeras, tenemos que tener muy buen asesoramiento agronómico para ver qué forrajeras, qué especies mejor funcionan, no en cada campo, sino en cada lote, y dentro de cada lote, en la zona o digamos, el suelo que presente, porque hay veces que son potreros desparejos, y ver qué es lo que mejor anda, la mejor implantación, protección, y el manejo de la pastura es clave para que eso se mantenga en el tiempo. Bueno, no me puedo detener acá. Acá tenemos que ser claros que la vaca va a donde yo quiero, ¿no? Por más que vale y mire la parcela siguiente, tenemos que manejar el pasto nosotros, la vaca va a donde nosotros queremos, no a donde ella quiere. Y en sanidad, acá todo lo que se conoce en cría extensiva, obviamente es válido para la cría intensiva, pensando que obviamente acá aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, sobre todo por las altas cargas instantáneas que puede tener este sistema según el manejo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener un buen asesoramiento veterinario, sanitario, como para cubrir todas las enfermedades conocidas, lo que hacen la reproducción, venerias, neonatales, parasitarias, etc. Y en lo que hace a genética y reproducción, tenemos que contar, obviamente, con razas fértiles, probadas, chequeadas. Nosotros las chequeamos para ver la aptitud de monta, ver si hay toros con problemas, con algún tipo de efecto para su descarte. Y acá, obviamente, tenemos que pensar que si lo hacemos en campos agrícolas del sur de Santa Fe, son posiblemente los campos más caros del país. Entonces, yo no puedo hacer una raza o una cruza que no me dé el mejor precio en el mercado. Sencillamente tenemos que buscar las razas carniceras que nos den la mejor carne, mejor rendimiento y, por supuesto, o sea, que sea biotipo carnicero y que a su vez lo acompañen con fertilidad que incluye precocidad. Eso es importante porque nosotros estamos entrando a los 12, 14 meses de edad el primer servicio y funciona perfectamente cuando hay comida. Si alguien me pregunta, ¿y después el segundo? Yo les digo, esto es muy fácil. Si no hay comida, yo no hago esto. Y si hay comida, sí lo hago. Es tan simple como eso. Y las razas británicas, obviamente, se adaptan perfectamente a este manejo, y donde no hay británicas, en las zonas más hostiles, las razas sintéticas perfectamente pueden funcionar. Digamos, cualquier raza funciona. Hay unas más adaptadas a otras. Cuando me preguntan, ¿y no puedo poner Bradford acá? Y yo digo, sí, acá si no anda una vaca acá, no anda en ningún lugar del mundo. Pero son las condiciones más favorables que existen para una vaca. Lo que hace a manejo o factor humano es algo que no siempre está bien atendido, y acá tenemos que pensar en el manejo de altas cargas, atender partos en paste, enfermedades, y para eso tengo que tener personal capacitado, actualizado, en temas de sanidad, de bienestar animal. Acá debe gustarle, porque acá hay una cosa importante que hay que hacer un trabajo con cierto gusto y cariño, no porque es negocio solamente, ¿no? Esto requiere mayor tiempo y para eso requiere una remuneración adecuada a las pretensiones, y con eso sí podemos lograr la educación CBI del rodeo. Como indicadores productivos, para darles un pequeño mensaje, un pequeño análisis que me gusta mostrar, es que si un caso común de la zona tiene 82% de preñez, 76% de parición, 70% de destete, siempre se representan, fíjese, para repasar esto, los datos de preñez, parición y destete, cantidad de animales sobre vacas entradas a servicio. Eso me da 82 preñez, 76 parición y 70 destete. Ahora fíjense, cuando uno analiza mermas, cómo se distribuyen en general. O sea, estos serían las
preñadas totales, y esta sería preñadas sobre total, o sea, la diferencia sería las no paridas, las no preñadas, las no paridas y las no destetadas. Fíjense cómo se distribuyen. Buah, acá falló un color otra vez. Fíjense que van a tener que imaginarse que la torta esta tiene más de la mitad de las causas de pérdida de productividad en un rodeo son debidas a vacas no preñadas. Una cuarta parte vacas preñadas no paridas y otra cuarta parte de paridas no destetadas. Mortandades, abortos, malos partos y no preñadas. Este es el dato central porque es el que marca el techo productivo. Eso es en un planteo de una producción común o baja, a baja. Si nosotros lo llevamos esto a un campo CBI con altos índices de preñez, como decíamos hoy, supongamos 92%, 90 aparición, 88 destete, con altos índices, ¿qué pasa con las pérdidas? Se distribuyen de esa forma y otra vez nos sale el colorado. Cuando vemos que las preñadas, las no preñadas, fíjense, representan más de la mitad. Preñadas no paridas, casi un cuarto, y paridas no destetadas. Siempre van en general es muy común que vaya en esa relación. ¿Para qué digo esto? Porque quiero que prioricen las cosas. A mí me invitan a dar una charla para que se mueran menos terneros y yo digo, ¿por qué? Lo más importante es marcar por dónde pasan las grandes o mayores pérdidas. Y las mayores pérdidas del rodeo nacional pasan por vacas no preñadas. Si el rodeo nacional tiene, como dicen algunos, 60, 62% de destete, estamos con 40% de vacas ñoquis, ¿no? Que no producen un ternero al final del año. Entonces, si yo levanto la preñez, también voy a arrastrar los otros índices para arriba. Entonces, hay que trabajar en todos, pero hay que tener en cuenta qué es lo que más se debe priorizar. Y en rentabilidad, un trabajo de Holmes hace años, él explicaba rentabilidad en cría, en lo que hace a fertilidad por cabezas vendidas, crecimiento, kilos al destete y características de carcasa da el precio de venta. Ahora fíjense cómo interviene cada uno en el precio, en la rentabilidad, perdón. Si el precio interviene con valor 1 en la que es rentabilidad en cría, el peso explica más la rentabilidad al doble. Pero la fertilidad explica 10 veces más que el precio. Y eso lo estamos viendo acá. Cuando tenemos una muy alta fertilidad. Y este trabajo no contempla cargas. Si contemplara cargas, esto sería más importante todavía que el precio. Pero aún sin contemplar cargas, productividad de rodeo, fíjese que lo que manda es la productividad, mucho antes que el precio. Y la gente, lo primero que se fija para ver si hago el negocio, ¿qué es? El precio. No es el que más explica. Y eso lo explicamos nosotros. ¿Te acordás, Telmo? En los primeros años, cuando nosotros veíamos que un ternero de 2 pesos, del año 2000 al 2010, que valía 2, hasta 3 pesos llegó. En el 2010 recién se fue a 10 pesos y de ahí empezó a subir. Pero con 2 pesos que valía un ternero y una soja de $600, nosotros comparamos la rentabilidad de cría en CBI, que era igual a 35 quintales de soja o 95 de maíz. ¿Y eso por qué era? ¿Por el precio? No, por la productividad. Y fertilidad, por supuesto, involucra alta preñez, servicios cortos, concentrados, y eso puede ser mejorado con entore precoz y según condición corporal o estado de las pasturas, el destete puede ser adelantado. Y si obviamente tenemos melliceras, esto mejora más todavía. Un dato de producción, para los que les gusten más los datos de producción. Si ustedes se fijan, este es un tema importante también. A la gente le gustan las vacas grandes porque dan terneros grandes. Vacas grandes, de alto y bajo frame, destetan terneros más pesados las vacas grandes y más livianos las vacas chicas. Si asumimos que las dos destetan la misma cantidad de terneros y tienen la misma carga, obviamente las grandes están produciendo más kilos por ternero y más kilos por hectárea. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando yo tengo vacas más chicas, en lugar de 5 me entran más vacas. Y por más que tengan el mismo destete y sean terneros más livianos, la producción por hectárea mejora o aumenta. Por lo tanto, si yo hablo de
esa diferencia esta diferencia de producción entre chicas o medianas y grandes, de 37 kilos, cada 500 hectáreas son 18.000 kilos. Dividido terneros son 106 terneros más o casi 3 jaulas más producidas. Eso para tener en cuenta, ¿no? Esto no me voy a detener porque ya no hay tiempo. Buenas prácticas para hacer CBI, mucho de lo que ya dijimos. ¿Cómo ando el tiempo? Tengo un poco más. Bueno, acá obviamente esto no hay que hacerlo de golpe, hay que ir gradualmente, respetando un poco los tiempos ganaderos, pasturas según ambiente, biotipos, ya decíamos, reproducción, usar reproductores con información. Acá no se gana plata ni tiempo comprando un toro al vecino que no tiene datos, porque no sabemos qué da, sino se gana más plata gastando más en buena genética, probada, de cabañas serias, que nos va a dar más productividad. Cobertura del suelo, bienestar animal, etcétera. Nosotros buscamos no encerrar nunca los animales, tratamos de mantenerlos siempre, salvo que llueva mucho, pero si no el animal está todo el tiempo sobre pasturas o sobre rastrojos, porque cada vez que encerramos arrastramos fertilidad a los corrales, a los encierros, que no sirve para nada. Personal, identificación, nos parece muy importante trabajar muy bien, muy prolijamente con identificación de, sobre todo los nacimientos y los toros que entren, así, y por supuesto las vacas, ¿no? Con eso se puede tomar registros del rodeo y por animal, lo que nos determina una gestión ganadera, donde yo debo justificar por qué se va una vaca o por qué se queda una vaca en el rodeo y por qué voy a tomar una reposición, una hija de una determinada vaca, porque tiene información, tiene datos que justifican su permanencia en el rodeo. Bueno, de esa forma, así fue que como en el año 2000 se armó el primer grupo de productores en el sur de Santa Fe, de productores CBI, que por supuesto casi todos estaban en Santa Fe, había algunos que caían al lado, en la provincia de Córdoba, y algunos que caían en Buenos Aires, pero con este grupo evidentemente hacemos reuniones periódicas, muy entretenidas, fíjense que nadie se duerme, se comparte no solo información, sino algunas comidas, asados, camaradería, y los datos que tiene el grupo son datos dinámicos que se van modificando año tras año, porque nada es estático, ni hay recetas tampoco. Uno da un planteo, bases generales, pero no hay recetas. Acá siempre se va buscando mejorar y solucionar los errores que siempre también aparecen, ¿no? Entonces, en general el grupo estaba trabajando en promedio con cerca de 5 vacas, algunos más, otros menos, o más de una vaca por hectárea de rastrojo, con una destete del 88% y una reposición baja. En estos sistemas el desgaste dentario es mucho más bajo que en agropiros, pastos naturales. Entonces hemos tenido vacas que en algunos rodeos duraron 18 años, que nunca fallaron una cría, ¿no? Y más posteriormente se generaron nuevos grupos CBI en provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, algunos más en Santa Fe, aparte del grupo fundador, y más recientemente hay interés desde otras agencias en hacer nuevos grupos. Bueno, todo esto tiene ventajas que ya hemos hablado bastante en lo que hace a tratar de, acá a los productores les interesa mucho mantener suelo, hacer suelo, y esta es una buena forma de recuperar suelo, que es un sistema mixto, o sea que tenemos que convivir con la agricultura no solo por cuestiones de negocio, sino por una cuestión de aprovechamiento de este gran recurso de los suelos de esta zona, y entonces se hace en forma integrada, complementaria. Desventajas, obviamente que un aumento de carga aumenta el riesgo sanitario si no se hacen bien las cosas. Algunos hablan que la fertilidad podría comprometerse si no se hacen bien las cosas. El bienestar animal disminuye, sobre todo si las vacas paren en pastura de alfalfa, porque sobre todo esos que hacen muchos cambios de parcela, donde la carga instantánea es muy alta, hemos llegado a casos de algunos que hacen cambio diario, o 2 cambios diarios, como tipo tambero, llegaban a 200, 300 vacas por hectárea por día de carga instantánea, y si está en parición eso no es nada conveniente. Entonces se buscó que la parición
cayera más sobre el pastoreo de rastrojos, donde están a una vaca por hectárea. Eso funcionó muy bien. Bueno, en fin, toda una serie de cuestiones. Como conclusiones, sabemos que es una buena complementación entre actividades, es posible y rentable hacer CBI con cargas de 4,5 a 6,5 vacas por hectárea, con preñez del 92 al 97, destetes del 86 al 93, produciendo más de 800, diría más cercano a 1.000 kilos de carne por hectárea, con márgenes brutos que hoy estamos hablando de $1.300 por hectárea de pastura. Antiguamente, bueno, los colores cambiaron totalmente. Bueno, la pastura, si esto es un 20%, el resto maíz y soja, se hacía sobre capiquí, digamos, por decirlo rápidamente, hasta que empezamos a probar algo sobre avena y vimos que en los años de sequía, ¿se acuerdan del 2008, 2009? Que ahí la cosa empezó a cambiar, los capiquís se achicaron y empezamos a probar verdeos no para las vacas, para los suelos. Cultivo protector, puentes verdes, para la agricultura, ¿sí? Pensando en la agricultura, por recomendación agronómica. Pero como tenemos vacas, obviamente los comemos. Y después pasamos a hacer prácticamente toda la superficie con avenas, en particular se ha probado centeno, se ha probado también raíz triticales, que también funcionan. Y después, esas avenas que nosotros sembrábamos, la verdad que con avión era una buena siembra, sembrar, o sea, ¿para qué? Para cuando se cosecha la soja o el maíz, ya esté la avena dispuesta, lista para ser pastoreado. Como los aviones no estaban siempre disponibles, este es un productor del grupo, el ingeniero Casas, que mandó la pobre boleadora allá arriba, fíjense, arriba de esta plataforma automotriz, para hacer una siembra al voleo sobre soja y sobre maíz. Sobre soja y sobre maíz, sembrar avena cuando quiere, porque eso entra cuando uno lo decide, cuando uno tiene tiempo, que normalmente se está buscando hacerlo un mes antes de cosecha. En soja es más complicado porque cuando no se puede entrar a cosechar por las lluvias como estos años, pero y ahí cambia la rentabilidad. O sea, lo ideal es que la avena esté en esta situación cuando ya está lista la soja para ser cortada. Y así pasamos de una condición corporal que teníamos en Capiqui, normalmente salíamos con vacas 4, al destete, 4, a veces 3, 4,5, así. La vaca se componía porque se destetaba, estaba en un rastrojo recién cosechado, con capiquí, con todo. La vaca levantaba un poquito, se iba hasta 5, pero en la medida que se acababa el rastrojo, se iba para atrás. El primer año que hicimos avena, que hicimos un poco con años de sequía, que era una avena bastante rala y se la aprovechaba despuntando casi, las vacas tenían en agosto condición corporal 6, con un poquito de avena. Imagínense, los vecinos nos odiaban. Estaban con las vacas condición corporal 2 o 3, en el mejor de los casos, porque no había pasto. Y nosotros estábamos con las vacas condición corporal 6. En la medida que se agregaron más hectáreas con avena, obviamente sobra pasto. Y hoy día, en agosto, estamos con las vacas 7 y en algunos casos 8, lo cual no es bueno, ni es necesario, ¿sí? Entonces hay que pensar en darle un mejor uso a esa avena con otras categorías. Entonces antes estábamos con esos rastrojos, con las vacas en ese estado, y ahora con esos rastrojos, las vacas con este estado. Bueno, y estos son los números que rápidamente salen, por una cuestión de tiempo no puedo detenerme a detallar. Estos son los ingresos en terneros, venta de terneros, vacas y toros rechazos, y estos son los egresos por suplementación, si usara maíz, silo, heno o rastrojos, reposición, todos los gastos directos, menos los ingresos, nos da márgenes brutos que acá explican los números que le estaba diciendo recién, ¿sí? Y como conclusiones finales, para ir cerrando, pensamos que la intensificación de la ganadería en general dependerá del convencimiento de la necesidad de producir cambios. El productor ganadero no es fácil que cambie formas de producir. Si hace cambios, los hace de a poco, de a uno. Tenemos que trabajar mucho entre productores y profesionales del área,
porque entre todos tenemos que convencer y convencernos de que esto funciona, como también un trabajo interinstitucional conjunto entre organismos oficiales y la actividad privada, y todo esto contribuirá a mejorar la sustentabilidad de los sistemas, los ingresos y la vida de los productores y aumentar el arraigamiento en el campo. Bueno, como dice Tom Lasseter, nuestras mentes, como los paracaídas, solo funcionan cuando se abren. Nada más y muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, tenemos unos minutitos para hacer unas preguntas, así que tenemos 10 minutos. Son 9:45, un éxito realmente meter toda esta información en tan poco tiempo. Así que bueno, las dudas que se les vayan presentando, por favor, levanten la mano. Sí. Buen día. Te quería hacer una consulta. Esas alfalfas que estaban mostrando están en una floración, un 10% de floración, un poquito más, algunas también, con altísimas productividades. ¿Cómo manejan ahí la cuestión del empaste y qué mortandades están acostumbrados a ver? ¿Qué porcentaje de mortandad? Mirá, te agradezco la pregunta. El tema es así. Como bien viste, está 10 y bastante más del 10% de floración, porque nosotros no estamos fabricando, produciendo grasa. No estamos haciendo engordes ni tambo. Estamos haciendo terneros, haciendo carne. Por eso las necesidades de comer tanta calidad, como tiene la vaca de tambo y como tiene un novillo en pleno desarrollo y engorde, cambia con una vaca de cría. Entonces comemos las alfalfas un poco más pasadas y eso hace que la producción sea más alta también, en kilos, ¿no? Aumenta el volumen de producción, baja un poco la digestibilidad y baja un poco también los riesgos de empaste. Si yo te dijera un número, te voy a macanear, pero la verdad es que no tenemos empaste. Salvo una vaca que salta un boyero, que hay que sacarla porque no sirve, el tipo de digestibilidad que tienen estas pasturas, el comportamiento que tiene la vaca de cría, no es igual al comportamiento de un novillo, de un novillito en pleno engorde. Es distinto. Nosotros trabajamos en el INTA durante 10 años con el mismo tipo de hacienda, de productores, de campos, haciendo todas las pruebas de empaste con todo lo que existía en el mercado y lo que no existía también. Y no tiene nada que ver la presentación de empaste entre una categoría y otra. Sí. Muchas veces vemos que la siembra de las avenas con sembradora, como que la productividad es un poco mayor que esas siembras al voleo. Entonces, algunos planteos son inclusive de tratar de cosechar el maíz con algo de humedad y hacer el gasto a lo mejor de esa cosecha de maíz, pero una siembra de pastura. ¿Qué reflexión te merece eso? La siembra con sembradora versus esa siembra al voleo. Es correcto, totalmente correcto lo que vos decís. En base a ese resultado, ¿cuál es la estrategia que nos propusimos? Hacer solamente con boleadora, por decirte algo, un 20, un 30%, que va a ser el tiempo que vos vas a tener de utilización de eso, y el resto hacerlo a la cosecha con sembradora, que siempre estará 2 o 3 meses más. Entonces el resto se va a aprovechar de una siembra con sembradora que es mejor, que es más alta la producción, mientras estamos comiendo las de, no sé si se entiende, la primera parte que fue hecho al voleo. Una consultita te hago. En esos sistemas de cría intensivo, ¿la reposición la hacen ahí en ese campo, o es en otro lado, se supone? No, todo ahí. Toda la reposición, o sea, vos decís si se recría y se... Sí, todas son reposiciones de marca líquida, producidas en establecimiento y recreadas. Eso no lo dije, me olvidé, gracias. Eso, en los sistemas, cuando la vaca sale a pastorear los rastrojos al destete, los machos van a corral o se venden o van a un sistema de engorde y las hembras quedan en las pasturas,
quedan en las pasturas, que son poquitas y chicas. Por más que no crezca el pasto, les sobra comida para poderse hacer una buena recría. Martín, siempre se criticó estos sistemas integrados con agricultura en siembra directa, el pastoreo directo por disminución de la cobertura, que era sagrada tiempo atrás, y básicamente el pisoteo en condiciones de suelos húmedos, también entre comillas compactación. Y un tercer punto, que era el manejo de malezas o de cultivos, digamos, de puentes verdes respecto al consumo de agua. Pero me interesaría que, ya que han pasado tantos años de práctica real en el campo, ¿cuáles son las conclusiones científicas que se han llegado, por lo menos en los dos puntos primeros? Es decir, disminución de la cobertura por pastoreo directo y pisoteo por tránsito en condición de suelo saturado. Bueno, quien pregunta esto todos lo conocen, Telmo Trocero, miembro fundador de APRESID y sobre todo un defensor de la ganadería en siembra directa. Con Telmo lo hemos hablado muchísimas veces desde antes del lanzamiento del CBI, durante el lanzamiento, y convivió con nosotros porque también se integró al primer grupo de productores, al cual también le debemos un agradecimiento enorme a él por toda la contribución que siempre hizo y que hace. Los puntos que me preguntás, te agradezco por los puntos porque son temas centrales. Vos ya conocés las respuestas, pero se lo voy a dar a los demás. Cuando todo el mundo criticaba por el pisoteo y la pérdida de cobertura, nosotros habíamos ya definido, y eso nos enseñó Telmo, que más que la cobertura que uno ve por arriba, lo que importa es lo que queda en el suelo, por un lado. Y la cobertura, a nosotros no nos interesaba tanto la cobertura muerta, sino la cobertura viva. Antes que se hablaran de puentes verdes, de cultivos de cobertura, nosotros estábamos sin hacer glifosato, dejando que crezca todo lo verde que pueda crecer en el campo. Y eso nos daba la cobertura viva, verde. Queremos campos vivos durante todo el año, como decíamos hoy. Pero como todos nos pegaban con el tema pisoteo, sumamos a un trabajo muy importante que se hizo con el ingeniero Miguel Taboada, que era en ese momento el titular de la Cátedra de Física y Fertilidad de Suelos de Agronomía de la UBA, para medir compactación por efecto de la pezuña, o sea, por pisoteo. Y en ese caso hicimos 5 tratamientos. Unos eran rastrojos sin glifosato, sin barbecho químico, con capiquí, con y sin pastoreo. 2 tratamientos. Otros rastrojos de maíz y soja, con avena, con y sin pastoreo. Y el 5.º tratamiento era un lote agrícola pegado al alambre por medio, sin ganadería, con barbecho químico. Ahí se midieron durante 5 años todo el periodo de rastrojos, todas las características físicas del suelo, una cantidad de densidad aparente, estructura, densidad, una cantidad de cosas que miden los ingenieros agrónomos. Midieron eso con la cátedra y con gente del INTA en los 5 tratamientos. Se midió también, como era un rastrojo en un año que iba de maíz a soja y otro año de soja a maíz, se medía siempre el cultivo posterior, ya sea soja o maíz, para ver rendimiento en los 5 tratamientos. Y a su vez, con la colaboración de la Experimental de Oliveros, se utilizó una sonda de neutrones para medir la dinámica del agua en el perfil a lo largo del periodo. Y el resultado fue tal cual como dice la teoría que debería ser. El que mantuvo mayor humedad durante todo el periodo de rastrojos fue el barbecho químico en un lote agrícola sin ganadería. El que le seguía era un lote con rastrojos de maíz o de soja, con capiquí, con pastoreo. El que seguía más abajo era capiquí
el rastrojo de soja y maíz sin pastoreo, o sea que había consumido más agua. Más agua había consumido la avena con pastoreo sobre rastrojos de maíz y soja, y la que más había consumido era la avena sin tocar, sin pastorear, sobre rastrojos de maíz y soja. Un minuto tenemos, Martín. Perdón. Ya terminó. Y esos 5 tratamientos, esa era la modificación que hacían. Pero lo más interesante fue que en la primer lluvia de primavera, los 5 tratamientos igualaron. O sea, todo el agua quedó al mismo nivel. Por lo tanto, las diferencias no existieron nunca en los rendimientos y sí existieron en lo que hace materia orgánica a física. Los resultados finales del objetivo del trabajo era que rastrojos de maíz y soja pastoreados con hacienda presentaron menor nivel de compactación que rastrojos de maíz y soja sin pastorear. Impresionante. ¿Oyeron bien, no? Bueno, Martín, lamentablemente no nos queda más tiempo. Lamento a las personas que tenían preguntas pendientes. Tenemos que desocupar la sala. Muchas gracias. Es un placer para nosotros que estés acá. Un aplauso realmente.